Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Y además hoy con la colaboración especial del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Hoy de nuevo contamos con la colaboración del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y vamos a hablar de un tema de candente actualidad. En los medios oímos hablar diariamente de la carestía de viviendas para la actual demanda que existe en nuestro país. Está muy claro que necesitamos más viviendas y para ello se deben de construir más. La construcción de viviendas requiere de una planificación a largo plazo que permita a los ayuntamientos revisar sus planes urbanísticos y liberar suelo para construir. Y no solo eso, la planificación urbanística requiere además crear las infraestructuras necesarias para que esas viviendas o edificios destinados a terciario y otros usos dispongan de los servicios necesarios. Por otro lado, para construir de forma convencional se necesita numerosa mano de obra. En nuestro país esta mano de obra, como sabemos, cada vez es más escasa. Y por ello, la industrialización de la construcción es algo más que necesario para tratar de paliar este déficit de viviendas y acelerar el proceso de construcción. Y no solo eso, reducir costes y mejorar el mantenimiento posterior de estas viviendas. Para hablar de todo ello en detalle, el Colegio de Aparejadores de Madrid hoy nos brinda la oportunidad de entrevistar a uno de esos colegiados más expertos en esta materia de construcción industrializada. Nos referimos a Juan Carlos Cabrero, que está aquí conmigo. Él es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, que después de su graduación, Juan Carlos pasó por diversas empresas promotoras y constructoras, ejerciendo como jefe de obra, técnico de promociones y redactor de proyectos. Con posterioridad se ha desarrollado su actividad en diversas empresas específicas de la industrialización de la construcción, de los edificios, como director de innovación, y actualmente es consultor para empresas promotoras y constructoras, es asesor del Clúster Navarro de Construcción Industrializada y es director del curso de técnico especialista en construcción industrializada en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria, que este año está en su 6ª edición. Así que nada, Juan Carlos, muchas gracias por venir al programa, muchas gracias al colegio por habernos brindado esta oportunidad de traerte hoy aquí. Sí. Y espero que disfrutes con este programa. Seguro que sí. Ante todo, gracias a vosotros, gracias a ti, Javier, y a Radio Intercontinental por invitarme a esta vuestra casa. Y encantado de participar en vuestro programa y para lo que tengáis a bien. Muy bien, Juan Carlos, pues si te parece, este programa siempre trata del perfil de las personas que traemos, ¿no? Y en tu caso, bueno, eres un especialista en construcción, aparejador. ¿Cómo fue esa vocación? ¿Tenías algún familiar en tu casa que se dedicara a estos temas de la construcción o cómo se produjo esa entrada en este mundo? Pues uno nunca sabe, ¿no? Porque al final las pasiones de cada ser humano, eso es difícilmente... Sí, pero siempre hay alguien que te inspira o alguien de tu familia, ¿no? Que sigues la tradición, ¿no? Siempre hay ese punto, ¿no? En mi caso, sí. En mi caso, mi padre se dedicaba a la construcción, tanto como constructor, promotor. Mi abuelo toda la vida fue albañil y mi bisabuelo también. O sea, mi bisabuelo, más ahí hay una historia, una anécdota Cuéntala. A ver, a mí me encanta. Son esas cosas que además dices, oye, pues las generaciones pasan y al final dices, ¿de qué nos acordamos de tu bisabuelo? En este caso fue, claro, yo soy de Huesca capital y mi bisabuelo estuvo en la estación de Canfranc trabajando que es preciosa además. Es una joya que está ahí metida en el Pirineo, es una de las estaciones más bonitas de Europa, es una de las estaciones más grandes, que estaba destinada a ese comercio internacional entre España y Francia, y el túnel, que es una obra de ingeniería espectacular. Pues mi bisabuelo es una de esas historias familiares que no te creas que me prodigo mucho, pero sí que está uno muy, muy orgulloso en ese momento en el que el equipo español está picando y entrando en la montaña, en lo más profundo, y de pronto aciertan con el equipo francés que está subiendo por arriba en un túnel en espiral
Por la pendiente tenía que ir haciéndose el tren, tenía que ir haciendo curvas. Exactamente, porque uno ve esa parte del Pirineo y, claro, la parte española es preciosa, con la estación, con todo lo que hay ahí. Pero claro, la parte francesa, los franceses dedicaron muchísimo esfuerzo en esto, pero claro, es ese túnel. Claro, no se ve, pero está ahí, que lleva un recorrido en espiral dentro de la montaña para que la pendiente a la que puede subir el tren pues no sea tan pronunciada que le impida subir. O sea, entonces, claro, esos replanteos, esa manera de cómo la ingeniería en esos años, sí, porque lo hacían todo con medios ópticos, niveles, no había GPS ni satélites, aparte que dentro del túnel no creo que lo hubieran visto. No. Pero lo que tú dices, ya terminas perdido, ¿no? Una vez que empiezas a hacer, tienes que tener muy claro cuántas vueltas has dado. ¿Y cómo aciertas? ¿Cómo aciertas? Para esos... A ver, esto aquí con algún ingeniero de minas seguramente nos diría, Javier, Juan Carlos, pues sí, seguramente con los ingenieros de minas. Supongo que hacen un túnel primero, hacen un trazado y luego empiezan a ensancharlo. Digo yo, vamos, sí, eso se me ocurre como ingeniero que no soy de minas. Porque, vamos, acertar debe ser difícil. Y luego siempre hay una cosa que la construcción de nuestro sector es un sector, joder, tiene muchas cosas, pues somos líderes en siniestralidad laboral, es un sector duro, las condiciones en obra son duras, las responsabilidades que tienen nuestras profesiones, ojo, que yo, eso de que 10 años después de una obra te vengan con un burofax porque es que le ha salido una grieta o no sé qué, o sea, nuestro oficio, pero luego tiene grandes satisfacciones, o sea, de entrada somos el sector de la construcción, o sea, somos un sector en positivo. Somos un sector que construye, ¿no? que tenemos además una función social, que es la de aportar esos espacios como donde... decías, ¿no? Esa sensación de entrar en una casa recién hecha. Que todavía no ha llegado a la vida ella, ¿no? En ese momento en el que acabas de terminar de construir y vas a escriturar esa semana siguiente y va a entrar la vida, las parejas, los niños. O sea, es que tiene sentido todas esas cosas que haces, ¿no? Y que tiene una utilidad práctica en la sociedad en la que vives. ¿Y arquitectura no te llama nunca la atención? La parte más creativa del... La arquitectura a mí me encanta, pero me gusta como el que va al Museo del Prado a disfrutar de los cuadros, ¿no? Y se los sabe y los conoce y los disfruta y valora el talento de esos artistas. Pero por más que los conozca, los valore y los disfrute, eso no se convierte en pintor. O sea, a mí me ha gustado más de la arquitectura el disfrutar la arquitectura. Y en cuanto al ejercicio de mi profesión, en cuanto a disfrutar vamos, a lo que es la gestión, a lo que es la parte de ingeniería, a la parte de ser capaz de desarrollar esos proyectos. La arquitectura es algo apasionante, o sea, es lo que comentábamos de que la arquitectura, como decía don Miguel Fisac, ese es el dónde, el para qué, el cómo, y al final nos genera un espacio de aire humanizado, ¿no? Ese edificio que no son la arquitectura no son 4 muros y un tejado, sino es el espacio que queda dentro, ¿no? El espacio que queda dentro y el exterior y el interior y el cómo relacionan, ¿no? Es al final te genera... Bueno, la arquitectura es algo fantástico, pero no es por donde quise dirigir, vamos, por donde al final la vocación me ha llevado, ¿no? Donde me ha dirigido mi vocación. O sea... Pues si te parece, Juan Carlos, hablemos un poco de esto que comentamos al principio, ¿no? El problema de la vivienda, ¿no? Este problema tan acuciante que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se ha generado? Darnos algunas claves y tu opinión sobre el mismo, ¿no? Porque esto no viene de ahora. Tú tienes unos números en la cabeza de número de construcción de viviendas. Cuéntanoslo. Más o menos. A ver, esto no viene de ahora. O sea, como bien dices, ¿no? Esto es una gestión que no se ha llevado como se tenía que llevar nuestro sector después de esa burbuja de 2008. O sea, llega a caer en un 95% su actividad. Y además de forma prolongada. O sea, no es que digas, es que ha caído 2 años, 3 años, no, es que si cogemos los datos de visados por el presupuesto de ejecución material por visado, pues al final tenemos un dato objetivo. Y si comparamos esos datos objetivos a lo largo del tiempo, vemos que
que desde ese 2008 hasta este 2025 actual, o sea, todavía podemos estar en llegamos a caer en un 90% de nuestra actividad, más o menos, de forma prolongada, y ahora nos estamos recuperando. Pero claro, en este sector sabemos muy bien la diferencia, lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Y en ese sentido, pues pasar de 100.000 viviendas año a 130.000 viviendas año es subir un 30% la actividad. O sea, y es muy difícil, sobre todo cuando ya nuestro sector se ha convertido en un sector poco atractivo para el trabajo de las generaciones más jóvenes, pues precisamente por esa travesía en el desierto. Muchas de nuestras empresas y de nuestro tejido industrial que sí teníamos a principios de los 2000 y en esa primera década, pues se perdió muchísimo tejido industrial de empresas, de instaladores, de todo tipo de industriales. Ahora volver a generar ese tejido industrial pues está costando y va a costar mucho. O sea, entonces, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de construcción de vivienda cercana a los 270.000, 280.000 viviendas año. Ahora mismo estamos en las 100.000. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos de lo que realmente necesita la sociedad en la que vivimos y lo que es nuestra función social, que nosotros como sector estamos trabajando en ello y haciéndolo lo mejor posible, pero también hay una serie de cuellos de botella en la parte del urbanismo, en la parte de las licencias, en la parte de financiación, que si ya de por sí esto es complejo, o sea, estos incrementos en la actividad, pues ya nos lo ponen todavía más difícil. El problema al final es la liberalización del suelo está en manos del ayuntamiento. Esto es un problema mucho más complejo y global y político. Es una gran pregunta, porque el problema de la vivienda es un problema global y sobre todo, bueno, aquí nuestros oyentes y espectadores no lo ven, pero aquí delante hay un mapa del mundo, un mapa mundi de estos enorme. Claro, si vemos países en vías de desarrollo, tienen un problema de vivienda tremendo, pero es un problema, pues bueno, porque tienen otras natalidades, porque tienen problemas en cuanto a los medios materiales. El problema ahí es disponer del cómo construir esas viviendas. En los países desarrollados, el problema de la vivienda viene más por cuestiones políticas. Es un problema político desde mi subjetividad y sobre todo de burocracias y de no ser capaces de desatascar todas esas cuestiones de urbanismo. El caso de un amigo tuyo, ¿no? Para hacer una vivienda unifamiliar, un año, ¿no? Un año aquí en Madrid para una licencia de obras de un unifamiliar. Alguien, un particular. Esto tendría que apuntárselo en el ayuntamiento, porque luego queremos construir viviendas, pero sí, claro, los funcionarios del ayuntamiento tardan un año en dar una licencia. Un año en una licencia aquí en una zona muy céntrica de Madrid, una parcelita pequeña. Sí, hablábamos tú y yo que realmente un gran ejemplo, ¿no?, de construcción de viviendas. De hecho, yo te comentaba antes del programa del caso de París, ¿no?, que hay muchos barrios que se están reconstruyendo porque las viviendas se hicieron con bajas calidades y en muy poco tiempo. El caso de Rusia, ¿no?, después de la posguerra también, todas las construcciones iguales. Yo sé que además a ti te gusta el tema de la construcción vertical. Cuéntanos un poco cómo tú crees que tenemos que tener un plan de choque de ese estilo. Sí. Pero teniendo más cuidado en la calidad de la construcción que hagamos. Claro. Y, hombre, mi forma de entender esto es que hay que densificar, hay que aumentar la edificabilidad, porque además es la manera de optimizar infraestructuras, accesos, estaciones de metro, o sea, el ser capaces de minimizar los trayectos, o sea, la densificación es por donde va también la sostenibilidad. La sostenibilidad no es vivir en el monte, uno en cada casita y después estar cogiendo el coche para todo. Y, o sea, el camino hacia la sostenibilidad va por ya no mi subjetividad, sino de importantes autores que le han dado muchas vueltas a esto, va por la densificación, por aumentar la densidad de las ciudades. Y luego, a ver, en todo lo que es la construcción industrializada hubo una primera ola que coincidió con la posguerra europea.
en la posguerra europea lo que nos encontramos es el continente arrasado, tanto en la parte occidental más cercana a nuestra, como pudo ser Francia, como pudo ser también Reino Unido, con todos esos bombardeos de los alemanes, dejando Londres arrasado, pero al mismo tiempo también en la parte oriental. Claro, en la parte oriental hubo batallas en las que en una mañana había tantas bajas como en toda la Guerra Civil Española. O sea, batallas del Kursk, batallas de estas fuertes del frente del este. Entonces, claro, uno toca reconstruir ciudades como, pues, bueno, la batalla de Stalingrado. Pues ¿cómo queda Stalingrado? Pues queda arrasado. Y además te has dejado a una buena parte de lo que debería ser tu mano de obra para reconstruir, se han quedado ahí en el frente, con lo cual no tienes mano de obra. Y ahí entran los sistemas constructivos industrializados. Ellos, claro, ahí hay un factor que fue ese igualitarismo soviético de Pato Café, donde se generan unas arquitecturas monótonas y alienantes y unos espacios que más que por los sistemas constructivos era una cuestión más política. Quieres que no, fue la respuesta ante una alternativa que era la de no tener casa. Y era la de no tener casa en circunstancias muy duras. Y gente de morirse de frío. Morir de frío. En París sucedía lo mismo. Hay un proyecto referente en esto de la construcción industrializada, un ingeniero francés, Jean Prouvé, que invito a quien, pues bueno, en un momento dado tecleamos, Jean Prouvé, ¿no? Pues este señor era de sistemas industrializados ligeros, industrialización abierta, o sea, todo lo contrario a esos sistemas cerrados, pesados, tal. Pero tiene un proyecto, Le Maison de Le Joux-Meillet, del año 54, donde, claro, vemos que en el año 54 hay gente muriendo de frío en París. Entonces, claro, la respuesta ante esa necesidad urgente pues fueron esos sistemas industrializados cerrados, con paneles de hormigón, miles de viviendas a la vez en un único encargo. Responde a un momento histórico en el que las alternativas pues no había muchas. Ahora estamos en un momento en el que los sistemas constructivos... Como el crecimiento de Madrid de los 60. Ahí hay una cosa súper chula. Todas las casas que se hicieron, el barrio La Concepción, todo lo que hizo Banús. Pero mira, ahí hay un artículo en algún sitio, creo que era El Confidencial. De hecho, si lo buscan los oyentes y los televidentes, ¿no? Lo que vean aquí, ahí se titulaba Cuando Franco prohibió la entrada en Madrid a andaluces y extremeños. Y dices, coño, ¿qué es eso? Dice, no, hubo 15 días que las fuerzas de seguridad y de orden dentro de un entorno de un régimen que en el que el que llegaba a Madrid, como no había vivienda en Madrid, pues lo mandaban de vuelta a su pueblo. O sea, y salvo que tuvieras trabajo en Madrid o residencia en Madrid o una casa que pudieras demostrar, te mandaban de vuelta. Eso duró 15 días. Y duró 15 días, que fue 15 días el momento en el que alguien le dijo que se han acabado ya las casas. Su excelencia, a que hay que construir. No, oiga, y ni siquiera en un entorno, digamos, pues en una dictadura, de una manera de decir, oye, que aquí se pueden hacer las cosas de orden y mando. Pues no, pues es que, vamos a ver, no se puede parar los movimientos migratorios y donde la gente termina viviendo donde quiere vivir y donde hay trabajo y donde hay actividad económica y donde hay... Y eso no se para de ninguna manera. Lo que hay que hacer es generar vivienda donde nos lo pide el mercado. Resumiendo, si entendiendo bien, tú lo que crees es que esto necesita un plan de choque. Un plan de choque a medio largo plazo y además con todos los agentes involucrados comprometidos. No diciendo tonterías. Hombre, no. Yo creo que eso es una de las carencias de nuestros sistemas políticos occidentales. Y ahora fíjate que estamos en esa competencia con China, ¿no? Claro, ese gobierno de esos señores que piensan a 30 años vista, a 40 años vista, y ahora nosotros tenemos ese sistema político en el que todos piensan a 4 años vista como mucho, que es cuando me presento lo que necesita nuestro sector, lo que necesita nuestro país es acuerdos, consensos y planes a futuro en el que tengamos las cosas claras y sobre todo cuestiones como estas que son tan básicas, independientemente de quién ocupe un puesto de gobierno, tener un plan y tener unas líneas de actuación. Coincido contigo en que tiene que haber un plan.
Y tiene ¿Tu opinión es que tenemos terreno urbanizable suficiente o tendríamos que lograr otras zonas de desarrollo donde hubiera también fábricas y donde la gente fuera a vivir en un país tan grande como este? ¿O porque eso requiere mucha infraestructura? No solamente requiere, evidentemente, hacer viviendas, sino tenemos que tener carreteras, tenemos que tener servicios, agua, luz. A ver, esto ya son cuestiones muy subjetivas mías, ¿eh? O sea, mi subjetividad, lo que me dice es, en el caso de Madrid, que ancha es Castilla. O sea, la frase ancha es Castilla, pues oye, habrá que urbanizar, habrá que construir y habrá que atender a esa demanda de vivienda que es necesaria. Que es que, vamos a ver, uno ve los datos de población y la población está. Lo que hay que ver es el problema de vivienda que tenemos ahora mismo encima de la mesa. O sea, hemos pasado de tener del problema de la vivienda social al problema social de la vivienda. Tiene un matiz, pero ese matiz cambia. O sea, y en otros países donde esto va en una etapa un poco más avanzada, lo que está viendo es ya otros sectores de la economía que se están contagiando de ello. Contábamos antes el caso de Irlanda, donde las inversiones de las tecnológicas se están parando. Pues están parando porque Google o porque otras tecnológicas dejan ya de invertir en Irlanda. Pues porque esos trabajadores altamente cualificados y mejor retribuidos no tienen piso en Dublín y no tienen condiciones dignas para vivir. Entonces dice, oye, yo estoy contratando ingenieros de primera división, pero cuando los llevo a este sitio, pues no tienen casa y se tienen que estar buscando la vida en unas condiciones. Entonces comienza el contagio a otros sectores de la actividad, cual, pues esto es un problema de primer orden que requiere... Sí, pero además, fíjate, hoy en día con el teletrabajo y este tipo de tecnologías pueden contratar gente en cualquier sitio del mundo. Al final vamos a perder, pues, por ejemplo, en Europa, si no tenemos viviendas, al final se nos van a contratar a todos los asiáticos que existen, que además están bien preparados, por cierto. Pasan muchas cosas, ¿no? O sea, fíjate, en el caso de nuestro sector, en Reino Unido están teniendo un problema con los técnicos, porque hay un país que es Arabia Saudita que les está haciendo unas ofertas económicas y encima libres de impuestos que se les están escapando todos a Arabia Saudita o todos o Emiratos o Emiratos o a todos estos países. Entonces la competencia ahora es global, no solamente en el tráfico, en el tránsito de productos, sino también en el de personas. Y decir, oiga, pues aquí hay unas condiciones normales para, por ejemplo, los jóvenes desarrollar sus proyectos de vida y profesionales, pues se plantearán muchas cosas. Muy bien, Juan Carlos, si te parece hacemos un pequeño corte y seguimos después hablando de lo que a ti te gusta, que es la construcción industrializada, ¿vale? De lo que queráis. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Juan Carlos, seguimos con tu niña bonita, que es la construcción industrializada y de la que sabes un montón. Esta tecnología nos va a ayudar mucho a pasar ese bache en el número de construcciones que hay que hacer, en el número de edificaciones que necesitamos, en hacerlas más rápido y con menos manos de obra. Más se nos vale, porque si no tenemos un problema muy gordo encima de la mesa. Cuéntanos, ¿cómo empezó esto? ¿Es muy antiguo? Hombre, la industrialización de los edificios es tan antigua como la propia industrialización en el resto de los sectores. Aunque había experiencias previas, pero siempre solemos poner ese punto de arranque, punto de inicio en la construcción del Crystal Palace, que fue un edificio tremendo en Hyde Park, en Londres, en 1851, una exposición universal. Imagínate, hay una exposición universal en ese momento cumbre del Imperio Británico y en el que, como en todas las exposiciones universales, vamos fatal de plazos, de tiempos, de cómo construimos. Se están reuniendo ahí los arquitectos ingleses de hacer un gran edificio, pero que al mismo tiempo no se puede quedar ahí, habrá que demoler, cuánta gente es necesaria, no tenemos mano de obra, cuánto va a costar, y de pronto aparece un tipo
que es el jardinero real. Claro, jardinero real no es como un señor que va plantando. Este señor, Paxton, este señor era bastante parecido a lo que hoy podría ser un ingeniero agrónomo, pero con conocimiento en cálculo de estructuras. Jardines también los estudian los arquitectos. Sí, pero claro, es que esto diseño no de jardines, me quiero decir, claro. No el plantar plantas, como dices. Claro, no, este era un tipo de un nivel altísimo y plantea un gran invernadero, en el fondo. O sea, es un edificio, pero él ya tenía experiencia previa de hacer grandes invernaderos, y lo que plantea es un edificio industrializado con lo que es hierro, metal, vidrio. O sea, un edificio, bueno, si miran Crystal Palace, y que luego después fue desmontado y vuelto a montar. O sea, cuando ahora estamos hablando de sostenibilidad, de desmontabilidad, de reutilización de materiales, o sea, pues eso es 1851, ¿no? Ese gran edificio que marca... ¿Dónde era, dices? En Londres. En Londres. Y de ahí, pues claro, toda la historia de construcción. ¿Nuestro Palacio de Cristal en el Retiro? Viene de ahí. ¿Tiene algo de esto? Claro que viene de ahí. Nuestro Palacio de Cristal en el Retiro viene de esa idea de lo que se estaba pasando en Londres, de lo que estaba pasando en otros sitios en el mundo, pues viene de ahí. Claro, las estaciones como la de... Aquí tenemos Atocha, pues, pero en las principales ciudades europeas, hace un rato hablábamos de la estación de Canfranc, ¿no? O sea, el cómo cubrir de forma óptima con estructuras hechas en taller, que después llegas y las montas in situ, toda la industrialización de la construcción de edificios con paneles de hormigón, con prefabricado de hormigón. O sea, esto no es nada nuevo, estamos en 170 años de historia más o menos. Y luego, pues a ver, estamos hablando de industrializar la construcción de edificios residenciales, porque en lo que es... hace un rato salíamos aquí en este estudio, hay unas vistas espectaculares de Madrid y por ejemplo pues vemos las 4 torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Eso es industrializado, o sea, uno ve esos cerramientos, esas estructuras, eso en los edificios de oficinas, en los edificios industriales, las naves, tal. O sea, la industrialización ya es el business as usual, ¿no? Es la normalidad en la construcción. Es ahora en la edificación residencial donde tenemos el desafío, donde tenemos el terminar de dar esa última vuelta. ¿Qué consiste más o menos para los que no lo saben? ¿Se llevan muros? Sí. ¿Se llevan baños completos montados? Qué gran pregunta. O sea, ¿qué es ¿Se hace esto? estructura o la estructura también se puede llevar, ¿no? También. Tengo entendido que... Claro. Algún colega tuyo del colegio me lo comentaba, que también se pueden hacer estructuras prefabricadas ya que se llevan hechas, ¿no? Hombre, claro. Sí, o sea, de hecho, ¿qué es esto de la construcción industrializada, no? Es el proceso de construir un edificio en el que los componentes, que es un componente, pieza o parte del edificio, que construimos fuera de lo que es ese emplazamiento final, en una fábrica, en un taller, que vamos a transportar a esa obra, y una vez que lo montas, cumple inmediatamente con su función. Ese componente puede ser un baño industrializado, puede ser una losa de forjado, una placa alveolar, puede ser paneles de cerramiento, pueden ser pilares, puede ser escaleras, núcleos de escalera industrializados. Hay muchísimos componentes dentro de esos sistemas constructivos. Pero esos sistemas constructivos pueden ser con metal, con madera, con hormigón prefabricado. Podemos tener incluso sistemas híbridos. Esto es muy curioso. La estructura la seguimos haciendo como siempre, con losa de hormigón, de una forma más convencional, pero ya empezamos a utilizar baños industrializados, cerramientos industrializados. Y al final, bueno, pues si hay tantos tipos de sistemas constructivos industrializados, pues al final nos toca hacer algo que es complejo, pero para lo que hay que formarse y para lo que hay que darle bastantes vueltas a esto, que es la prescripción del sistema constructivo óptimo para ese dónde, para qué y cómo que hablábamos antes que decía don Miguel Fisac, ¿no? Pues no será lo mismo si estamos haciendo un hotel en el que el sobrecoste de la construcción de una determinada forma nos genera unos ahorros en plazo, y ese activo inmobiliario puede entrar en carga y empezar a generar ya réditos económicos, que igual un build to sell, son viviendas residenciales para vender,
donde igual el ahorro en el plazo de ejecución pues no supone una gran ventaja a nivel económico. Entonces, a partir de ahí, los técnicos de las promotoras y de las constructoras pues van haciendo sus números y van prescribiendo el cómo es la manera más óptima de construir. En el fondo tenemos un problemón de mano de obra. Eso te iba a decir, o sea, realmente es que es sí o sí, porque si no tienes gente para construir en obra, tienes que llevarlo todo medio montado. Y además, claro, y tenemos pocos, pues hombre, tendremos que buscarnos la vida para que con esos pocos podamos construir mucho. Y además, pues si tenemos que introducir ya digitalización, robotización, conceptos de plataformas, de componentes, ¿no? Eso los que que tenéis ese background industrial, ¿no? Pues igual que el sector del automóvil tiene esas plataformas en el que podemos ver vehículos en el que diferentes marcas comparten tipos de componentes. Todo está reutilizado. Claro, todos a veces levantas un capó y ves diferentes marcas pero comparten el mismo motor. Y lo que van es cambiando configuraciones. Y ahora mismo pues podemos entrar en un concesionario de vehículos, yo qué sé, 50 personas y salir con el mismo marca modelo, pero cada uno de un color, cada uno de un acabados distintos, motorizaciones distintas. Eso sí, 4 ruedas tienen todos los coches. Distancia entre ejes la misma. O sea, esa estandarización, personalización. Todas esas cosas, ideas que vienen de otros sectores, ahora están entrando y es necesario que entren en nuestro sector de la edificación. Entonces sí, no queda otra. ¿Nuestra industria está preparada? ¿Tenemos suficiente capacidad de construcción industrializada? Es decir, de fábricas que pueden hacer esos prefabricados. Pues vamos a ver, los últimos años ha estado creciendo, o sea, los últimos años llevamos creciendo y cada vez todo este tema de la industrialización de los edificios está yendo muy hacia adelante, pero tiene que crecer mucho más. Pero cuando digo tiene que crecer, porque tenemos una función social en nuestro sector y tenemos que responder a las demandas de la sociedad, ¿no? Entonces, debe crecer más, pero al mismo tiempo hay una serie de cuellos de botella que hemos hablado antes del urbanismo y de licencias y de 1000 historias, que eso ya son cuestiones políticas. La parte de la cadena de valor que nos toca a nosotros, que es la de construir, pues está claro que la industrialización de la construcción pues requiere que aumentemos nuestro tejido. O sea, pues tenemos capacidad industrial para los números que nos estamos moviendo actualmente, pero si tenemos que aumentar significativamente la construcción de vivienda, pues no es suficiente. Hay que aumentar, hay que sacar nuevas fábricas, hay que ser capaces de generar industria. ¿Tú ves que los costes de fabricación de este tipo de elementos podrían llevarnos a tener importación de este tipo de elementos? ¿O hay que hacerlos in situ? Porque ya si nos ponemos a España es muy grande, si empezamos a poner fábricas en un sitio y en otro, podría ser que incluso nos pudieran venir a un precio razonable desde otros países, ¿no? Hombre, ya hay en España, por ejemplo, fábricas que están exportando fuera de España. O sea, por ejemplo, pues baños industrializados ya por ejemplo, pues se están haciendo en Castellón, por no decir, pero vamos, hay empresas además de un elevado nivel de calidad y que fabrican en España y venden en Reino Unido o venden baños para hoteles en el Caribe. Baños industrializados, fabricados en España. Y llevados en barco. Y llevados en barco. Con el coste que eso supone. Con el coste que eso supone. Pero al final es el don del para qué y cómo, ¿no? Y donde nosotros vamos con ese baño, ¿cuánto cuesta hacer un baño de forma tradicional? Y no tienes mano de obra para hacerlo, me imagino. Luego además da unos costes de mantenimiento más reducidos, una estandarización. Que al mismo tiempo... Problemas luego de puesta en marcha de los edificios, que tú lo sabes mejor que yo, que tú acabas un edificio y todos son problemas, no funcionan las tuberías, hay fugas, resulta que las pruebas hidráulicas que ha hecho el fontanero no eran las que tenían que ser y te empiezas a tener que hacer reparaciones antes que entre la gente, ¿no? O sea, estas cosas vienen ya probadas, ¿no? Entiendo. Es más, la calidad de los componentes industrializados es mucho mayor que el in situ. Por una cuestión propia de la supervivencia de la empresa. Es complejo.
por ejemplo, hacer baños industrializados, ¿no? Parece fácil, pero tiene una de su complejidad técnica. Imagina que uno comete un error y ese error se replica en las 300 unidades que estás fabricando y lo lanzas a 600 kilómetros de distancia. Pues tienes 300 errores a 600 kilómetros. O sea, la única vía de supervivencia de un fabricante es hacerlo bien. O sea, y en ese sentido, los componentes industrializados tienen una calidad muy alta. Entonces, pues sí, o sea, en ese sentido, y luego podrían ser nosotros importadores. Hombre, en el curso de construcción industrializada del Colegio de Aparejadores de Madrid, por ejemplo, sí, hemos tenido en otras ediciones, pues unos señores, una empresa canadiense, una empresa que está fabricando en China componentes, edificios en componentes 3D, y ellos fabricaban en China y vendían a Canadá, Estados Unidos y la zona del Caribe. Pero ya empleaban el hub chino cuando hablamos de precios y tal, todavía, claro, al final esos fabricantes donde van a intentar vender primero es donde le van a sacar un mayor rédito económico. En ese sentido, el mercado español no es el más atractivo en una primera oleada. Pero está claro que tenemos que desarrollar una industria aquí en España para que en esa segunda o tercera oleada de fabricantes, pues ser nosotros competitivos y ser nosotros quienes exportamos y ser nosotros quienes tenemos una industria. Eso es, pero vamos, en principio lo que tenemos ahora mismo es un problema de vivienda, y ser nosotros capaces de resolver a nivel de ser capaces de construir las viviendas que nos demanda esta sociedad. Y toda esta estandarización al fin y al cabo, para construir industrializadamente cada vez se impone más el tema de la construcción del diseño estructurado, del BIM, de todo esto que hemos hablado en otros programas, ¿no? Del sistema integrado de diseño. Sí. Esto hace al final que pues las casas puedan venir ya casi acopladas en módulos. Buscamos una estandarización porque abaratamos costes, lo que tú has dicho, la plataforma que te vale para esta casa, para la otra. Y estoy acordándome ahora de la construcción de la posguerra, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede conjugar? Porque claro, además luego está la inteligencia artificial, que para esto se le da muy bien. Tú coges toda esta estandarización y las cosas y las pones de una forma, las pones de otra, le das la vuelta por aquí, le das la vuelta por allá, y ya casi el diseño. ¿Cómo queda la arquitectura en este caso? La creatividad, los arquitectos. Fenomenal. Sí. Sí. ¿Van a seguir teniendo cabida? Sí, no hay un riesgo. Más. O sea, no solamente van a seguir teniendo cabida, sino que además emplearán su tiempo en aquello en lo que realmente aportan un valor añadido de verdad. Pongo un ejemplo. Cuando hace 23 años sale uno al mercado, pues la memoria de un pequeño proyecto, un unifamiliar, a un arquitecto le costaba hacerla pues una mañana. Copia, pega, corta, la dirección del chalet, el tal. Ahora mismo una memoria, pues ese mismo arquitecto con nombres y apellidos de ese mismo chalet le puede costar una semana. Justifícame esto, justifícame el código técnico, o sea, ir rellenando una memoria, algo tan simple como más carga de trabajo, pero en el fondo está bajo, monótono, repetido. Ahí la creatividad del arquitecto y su capacidad como artista y como... Pues lo que nos va a traer esta digitalización y estas plataformas de componentes es que todo ese trabajo tedioso de cumplimiento de normativas, de justificación, se va a hacer de una forma bastante automática. Dejar más tiempo a la creatividad. Exactamente. Pero bueno, yo también creo que sí, yo te doy la razón, pero luego tienes el encorsetamiento de la propia estructuración del sistema. Eso es inevitable. Vamos a ver, cambia nuestra forma de construir y cambian nuestros elementos de construir, nuestros componentes, y al final, vamos a ver, a veces las normas lo que nos permiten es desarrollar nuestra creatividad de otra manera. O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, todos hemos jugado, hemos tenido un Lego o un Tente, dependiendo de la edad,
Bueno, y con un número limitado de piezas se puede hacer un número ilimitado de proyectos y de formas y de... Esto es lo mismo. O sea, aquí se van a poder... se puede desarrollar uno la creatividad perfectamente, pero de otra forma. Lo que uno no va a poder hacer son muros de ladrillo. ¿Pero por qué? Pues porque no hay albañiles. O sea, entonces, pues, y ahora lo tendrá que hacer usted con paneles de fachada, con paneles 2D de cerramientos. Y pues con esos cerramientos tendrá usted que hablar con los fabricantes, qué posibilidades de personalización, qué estandarización. Oiga, pues igual ya no puede usted hacer 39 tipos de huecos de cerramientos distintos en un edificio. Pues igual tendrá que estandarizarlo a 7, 8 o 9 tipos. Pero por una cuestión de disponibilidad material, de disponibilidad de oficios, pues tendrá que buscarse la vida para hacer algo bonito, artístico y bien con los medios que usted dispone. Muy bien, Juan Carlos. Tú has ido hace poco, vienes de Stanford, hace una semana, de un congreso, ¿no? De ICF 2025. Y sueles ir a este tipo de congresos y además luego nos cuentas además que haces divulgación de todo lo que se habla, etcétera. ¿Cuál es tu conclusión en 2 palabras? No nos queda un cuarto de hora. Nos queda muy poquito, 12. Hombre, a ver, es un tema que también me ha gustado mucho el ir yendo a congresos en el extranjero, porque vas viendo qué hacen otros, y congresos, ferias, y el ICE Forum, el Industrial Construction Forum en una universidad como Stanford, para mí es el evento en cuanto a nivel académico, a nivel de empresas, a nivel de innovación. Claro, está en Silicon Valley. El año pasado el mensaje fue: hay que construir, hay que hacerlo de forma sostenible, la respuesta es la construcción industrializada. Y 2024 fue el año en el que de pronto la necesidad de vivienda, la necesidad de construir se hizo mainstream. O sea, si en enero o febrero apenas se hablaba de ese tema, llegamos a diciembre y casi no se hablaba de otra cosa. Claro, estos señores son los que tienen ese big data electoral, ese big data de los móviles que nos escuchan, ¿sabes, Javier? Que dices esto y dicen, no es que sean muy listos, sino porque tienen toda esa información y todo esto, que lo son además, que son. Y entonces, esas tendencias, este año la tendencia ha sido plataformas y enfoque a producto. O sea, lo de que hay que construir está clarísimo. Ahora estamos ya en el cómo construimos. Plataformas de componentes, enfoque a producto. En el sentido de, oiga, pues ese constructor que lo mismo te construye un hospital, que lo mismo te construye un hotel, que lo mismo te construye, pues decir, bueno, siga usted por dónde va, pero vaya pensando en enfocar una parte de su actividad hacia un determinado producto con unos componentes industrializados, con unos componentes, pues estructura, cerramiento, instalaciones industrializados, enfoque a producto, ser capaz de hacer algo que los ingenieros lo tenéis en el ADN, que es los procesos de mejora continua. Pues claro, si yo no soy capaz de medir y repetir procesos, no soy capaz de mejorar, ¿no? O sea, hay una serie de, pues, el futuro más cercano y por donde va nuestro sector es plataformas de componentes, enfoque a producto y bueno, pues continuar en ese camino de construir para paliar esta necesidad de vivienda que hay en los principales países desarrollados. Lo que pasa es que todos los países son variopintos. A mí hay algo que siempre me ha resultado muy curioso y es la construcción en todo el continente americano, también en Latinoamérica. Son ciudades desparramadas, los centros no se han masificado. Se hacen grandes avenidas con mucho espacio, además, está típico, ¿no? De que para aparcar delante de tu casa, que además es tuyo, pero para aparcar y no puedes hacer otra cosa más que pagar por él. Y la construcción de madera, o sea, los americanos son los magos de la madera. O sea, yo he visto construir casas no estuve tanto tiempo, era un verano, pero recuerdo haber visto casi una casa acabada en 2 meses. Y es que llegan los carpinteros y empiezan a darle a los clavos, a los paneles y bueno... Y ahora ya no son clavos porque llevan maquinaria y deben de poner los paneles, claro, luego se caen. Cuando hay viento se van, cuando hay fuego se queman. Pero claro, Estados Unidos tiene otro tipo de urbanismo completamente diferente al europeo, ¿no? Y además, al que estaba hablando yo antes... Supongo que a lo mejor allí no están pensando... A lo mejor deberían plantearse hacer las casas de hormigón para que no se las lleve el aire, ¿no? En los sitios donde tienen que reconstruirlas cada vez que hay un
un vendaval, ¿no? Y me imagino que en China es diferente, grandes construcciones y muy altas en las grandes ciudades porque tiene una masificación tremenda, que por cierto me encantó lo de en China los andamios de bambú, Sí. son unos magos, hacen unos andamios de bambú altísimos, deben estar acabando con todo el bambú del mundo. Entonces yo creo que debe ser curioso ver en este tipo de, ¿no?, de entornos y de foros, cada uno debe tener una problemática bastante diferente, ¿no? ¿O hay un common sense en todo esto de por dónde queremos ir? Aparte de que sí hay que hacer muchas viviendas. Sí, pero y hay una estandarización de las respuestas, ¿eh? O sea, por ejemplo, ya te nombrabas el caso chino, la empresa BSB, ¿no? Que es de esos vídeos tan espectaculares y tal. Tiene esa otra parte. Cuando hace 2 años vinieron a este mismo congreso, claro, uno de los problemas que tenemos aquí, que es la financiación de la construcción industrializada y de los flujos de caja y de cómo son. Claro, el gobierno chino en algunas cosas emplea el capitalismo, en otras son comunistas, depende cómo les venga la jugada. Oye, hacen muy bien. Lo mejor, por ejemplo, empresas en las que, oye, pues el Banco Central chino ayuda muchísimo a la hora de financiar la construcción industrializada. O sea, y directamente, o sea, tienen unas herramientas de financiación que aquí en el sistema español no las tenemos. Ellos van muy por delante de nosotros. Estamos haciendo un paper con la Politécnica de Madrid, precisamente de financiación de la construcción industrializada. Los chinos, herramientas financieras para favorecer la industrialización de los edificios van muy por delante de nosotros. Y luego, joder, uno ve, por ejemplo, los norteamericanos, ellos se tienen que fijar en nosotros en muchas cosas. En densificar las ciudades, en los bloques de vivienda plurifamiliares. Si estamos hablando de sostenibilidad, a veces coincido contigo, cuando va uno por esas ciudades y solamente ves unifamiliar, esto, lo otro. Pero está luego la socialización y la cultura, lo que tú decías muy bien al principio. El americano, esto de los condominios que llaman ellos, aquí cualquiera tiene una comunidad de propietarios. Allí el que tiene una comunidad de propietarios es como el que tiene, yo qué sé, algo insólito, ¿no? Porque normalmente están acostumbrados a tener su casa con su jardín. Y las ciudades están desparramadas. Sí. Por eso yo creo que allí, no sé, quizás se estén planteando también pasar a una construcción un poquito más robusta, menos sensible a los fuegos. Fíjate lo que ha ocurrido ahora a los incendios de California, es que desaparecen las casas, pero es que además es imposible parar un incendio en una casa de este estilo. Bueno, ahí puede haber una multicausalidad. Yo en lo que veo, y me lo comentaba un promotor norteamericano hace unas semanas, cambios legislativos en el sentido de densificar. Ellos están viendo que eso de los... A ver, aquí estamos hablando de zonas de sostenibilidad, de ahorro energético y tener una ciudad desparramada. Y una de las medidas era que si uno tenía una parcela... Este señor con el que hablaba este amigo me decía, pues mira, teníamos aquí un solar para hacer varias viviendas unifamiliares. Y la nueva normativa nos permite que si hacemos un bloque plurifamiliar y lo destinamos a alquiler asequible, pasamos de 3 viviendas a 20 y tantos apartamentos. Y le salían los números extraordinariamente bien. Pues claro, pues era por un lado el gobierno que quiere meter vivienda asequible en el mercado y por otro lado el otro diciendo, oye, mira, que hay negocio. Entonces, yo creo que ahí el futuro de ellos es ir a un urbanismo más a la española. Posiblemente. Si estamos hablando de sostenibilidad y si esto nos lo creemos, lo de la sostenibilidad, si quieren seguir yendo como van, ¿no? Es que no cogen un transporte público ni aunque les apunten con una pistola, pues eso no es sostenible. No es sostenible, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, estamos empezando ya a llegar al cierre de nuestra interesante charla, que se puede prolongar cuando tú quieras otro día, y lo que queríamos era hablar también de tu labor de divulgación y de formación, ¿no? Eres director del curso en el Colegio de Aparejadores de Construcción Industrializada, pero también tienes una web y haces muchas labores de promoción y difusión, ¿no? Damos mucho la lata con este tema, sí. O sea, disfrutamos muchísimo. El curso es un curso que es referente, ya no te digo en nuestro sector, sino joder, que después sales a estos viajes y es que se valora el trabajo que estamos haciendo aquí en el Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿Es un curso muy largo? 185 horas. Empezamos a finales de noviembre y terminamos a finales de junio. Y sí, son 4 horas los viernes, 4 horas viernes por la tarde, sábado por la mañana.
vamos por la 6ª edición, o sea, arrancamos en 2019. O sea, cuando esto era un tema que, bueno, que estaba cogiendo fuerza, pero no... O sea, y acertamos de lleno. O sea, y ha salido un curso en el que vemos la parte más teórica de todo esto, la historia de la industrialización de los edificios, sistemas constructivos, digitalización, fabricación de componentes, logística, montaje y luego ya cuestiones como el Lean, un ingeniero, el Lean Manufacturing, Lean Construction, contratos colaborativos, prevención de riesgos laborales en lo que es el montaje de componentes industrializados, o sea, una serie de cosas. Y bueno, es un curso que vienen aquí los referentes nacionales e internacionales en esta materia y bueno, y que ha tenido mucho éxito. Estamos muy contentos con eso. Y luego estoy ahora arrancando estas últimas semanas una web que es edificacionindustrializada.com, donde ahí voy subiendo contenidos a nivel de webinars, temas, documentación de lo que es la construcción industrializada, para ir también promocionando todo lo que es la formación y la divulgación científica. Tu opinión, porque siempre nos gusta hablar también de la formación que damos aquí en España, en concreto la Politécnica, ¿no?, que es patrocinador nuestro. ¿Cómo ves la calidad de nuestros ingenieros de construcción? Por llamarlo de alguna forma, de edificación, nos llamáis ahora, ¿no? Muy buena. A ver, hemos pasado también la travesía en el desierto. O sea, nuestras escuelas pues han estado con un número muy bajo de alumnos. Ahora mismo estamos otra vez retomando. Ahora otra mismo vuelve a haber más alumnos, vuelve a haber más vocaciones y que duda cabe que volveremos a esos números antiguos que conocimos hace años. Y vamos, la formación pues muy bien. O sea, además hay programas de posgrado y bueno, pues... No se nos escapan los técnicos fuera. Pues a ver, claro, yo creo si que... no hacemos viviendas, a lo mejor empiezan a irse fuera. Ahora mismo lo que hay es mucho trabajo. O sea, ahora mismo si vemos los jóvenes que están haciendo carreras como arquitectura técnica, tienen una inserción laboral, eso de que llaman al colegio, oye, que un joven de estos que me haga el trabajo, no, de esos no hay. O sea, los que estudian nuestra profesión se colocan recién salen. Pues muy bien. Enhorabuena por ello, enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por divulgar la construcción industrializada y esperemos que ese plan de choque que tenemos que tener en España para generar muchísimas más viviendas se ponga en marcha pronto y dejemos de ver estos problemas y de hablar siempre de que hay que hacer algo pero no hacer nada, ¿verdad? Oye, estamos ahí y tenemos que hacerlo, eso tiene que pasar y esperemos que pase muy pronto. Gracias, Juan Carlos, por venir al programa, bienvenido y puedes volver cuando quieras. Gracias a vosotros por invitarme. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.